Buenas noches, mi grupo está conformado por William Sierra, Albeiro Solano, Rainer Lugo, Juan Guerra y mi persona Osmar Peralta. Nos tocó exponer el tema hidrogeología. Una pequeña introducción de este tema. El recurso hídrico a nivel nacional está siendo altamente afectado por la presión humana, agravando cada vez más su disponibilidad, cantidad y calidad. Estos factores de presión son fundamentalmente la sobreexplotación de acuíferos, el vertimiento de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua, los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas, el incremento de urbanizaciones en zonas de producción hídrica, entre otros. ¿Qué es la hidrogeología? La hidrogeología es una rama de la geología aplicada dentro de la geodinámica externa que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y captación. Cuando hablamos de hidrogeología en sí, hablamos de la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas y su estado, que en este caso podría ser líquido, sólido y gaseoso. Los estudios hidrogeológicos son de especial interés no tan solo para la provisión de agua de la población, sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos químicos, como también para evaluar el ciclo de sustancias contaminantes. Su movilidad, dispersión y la manera en que afectan el medio ambiente. El abordaje de las cuestiones hidrogeológicas abarcan la evaluación de las condiciones climáticas de una región, su régimen pluviométrico, las composiciones químicas del agua, las características de las rocas como permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición química, los rasgos geológicos y geotectónicos. Es así que la investigación hidrogeológica implica, entre otras, tres temáticas principales. El estudio de la relación entre la geología y las aguas subterráneas, el estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas subterráneas en el interior de las rocas y en los sedimentos, el estudio de la química de las aguas subterráneas, hidroquímica e hidrogeoquímica. Cuando en el tema anterior hablaba de geodinámica, me refiero a la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Se divide en geodinámica interna y geodinámica externa. La geodinámica también tenemos un ciclo hidrológico, pues que es la sucesión de etapas que atraviesan al agua al pasar de la Tierra a la atmósfera y volver a la Tierra. Evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y reevaporación. Mucha de esta última es retenida en la zona de las raíces de las plantas y parte de ella vuelve a la atmósfera por la evapotranspiración. El excedente percola de la zona de raíces hacia abajo por la fuerza de gravedad y continúa su descenso hasta ingresar a un reservorio de agua subterránea. El agua subterránea fluye a través de los materiales porosos saturados del subsuelo hacia niveles más bajos que la infiltración y puede volver a surgir naturalmente como manantiales y caudales a base de los ríos. La mayoría de estos devuelve el agua a los mares o la lleva a cuencas cerradas donde se evapora. De esta manera, el agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en cada momento en los continentes. Estas están almacenadas en acuíferos ubicados a diferentes niveles de profundidad, hasta sistemas confinados que están a varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Se pueden encontrar aguas subterráneas en casi cualquier parte. Trátese de zonas húmedas, áridas o semiáridas. El agua del subsuelo es un recurso demasiado importante, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y la sobreexplotación.
Antecedentes. El ciclo del agua en la Tierra o ciclo hidrológico es la circulación continua del agua en sus diferentes estados en el planeta. No tiene principio ni fin. Pero el concepto de ciclo hidrológico suele describirse normalmente comenzando desde los océanos porque estos constituyen de lejos la fuente principal del agua en circulación. La radiación solar evapora el agua de los océanos y en la atmósfera. El vapor de agua asciende formando las nubes. Bajo ciertas condiciones, la humedad de estas se condensa y cae a la superficie como lluvia, granizo o nieve. Las diferentes formas de precipitación. La precipitación pues cae en tierra en el origen de prácticamente todo el agua dulce. Parte de esta precipitación, después de mojar las hojas y el suelo, corre por la superficie terrestre a los cursos de agua constituyentes, el escurrimiento superficial y otra se infiltra en el suelo. Geodinámica interna. La geodinámica interna estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra en relación con las fuerzas que actúan en su interior. Cuando hablamos de geodinámica externa, en la geodinámica externa intervienen los factores externos de la Tierra, como el agua, el viento y el hielo, etc., ligada al clima y a la interacción de este sobre la superficie o capas más externas, sobre el compendio de metodologías y técnicas que pueden emplearse sobre las formas del relieve. Pues el ciclo hidrológico involucra un proceso de transparente recirculatorio e indefinido o permanente. Este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas. La primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua, o sea, la evaporación. La segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda. En pocas palabras, la precipitación y el escurrimiento. El servicio de agua la colocan por sectores. En un sector la colocan 2 días, a los siguientes 2 días lo colocan en otros sectores. Entonces aquí los acuíferos serían de mucha importancia, ya que muchas personas en su casa tienen esos pozos que les permiten satisfacer sus necesidades los días y los momentos que padecen de ese servicio. Tenemos los acuíferos, que es de demasiada importancia. ¿Qué es un acuífero? Es un término empleado en geología para definir a las estructuras geológicas subterráneas que al estar totalmente saturadas son aptas para el almacenaje y transmisión de agua en abundancia. Se caracteriza por presentar una importante permeabilidad, extensión y espesor. Estas formaciones geológicas, al permitir el desplazamiento de agua por sus grietas, le permite al ser humano poder aprovecharla para la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, aquí en Riohacha, como muchos sabemos, el servicio de agua lo colocan en los barrios nos abarcamos en el tema de agua subterránea, pues es aquella parte del agua existente bajo la superficie terrestre que puede ser colectada mediante perforaciones, túneles o galerías de drenaje, o la que fluye naturalmente hacia la superficie a través de manantiales o filtraciones a los cursos fluviales. La elección de la obra depende del tipo de obra a realizar, especialmente de la profundidad de la capa acuífera. Será muy difícil y demasiado peligroso que los poceros, cuando me refiero a poceros, son personas especializadas que tienen mucha experiencia al momento de realizar los pozos. Pues excaven manualmente un pozo a más de 30 metros de profundidad. De los datos hidrogeológicos del terreno, de la rapidez deseada y del coste de la operación. Pues un pozo excavado a mano con la participación de la población suele ser mucho menos costoso.
Finalmente, la apertura de un pozo excavado con pico es mucho más grande, aunque solo sea para permitir el descenso de los poseros, que la de un pozo hincado, realizado mediante la colocación de las herramientas en el suelo, o la de una perforación cuyo orificio es por el contrario estrecho. Habida cuenta de las herramientas empleadas y de la gran profundidad que debe alcanzarse. En este tema también existen variedades de pozos, muchas variaciones, pues existen tres grandes categorías de pozos: los excavados, los hincados y los aforados, más comúnmente conocidos como perforaciones, término ambiguo que designa al mismo tiempo una obra o una técnica de trabajo. La permeabilidad. La permeabilidad de un material es la capacidad que éste tiene de transmitir un fluido, en este caso agua. Un material será más permeable cuando sea poroso, y estos porosos sean de gran tamaño y estén conectados. Poros. Pues cuando hablamos de poros se refiere a los espacios abiertos en los diferentes tipos de rocas. En las rocas duras, los espacios correspondientes a fracturas, diaclasas, planos de estratificación y cavidades producto de la disolución. Estos espacios no tienen una distribución uniforme y se consideran como fenómenos localizados. Porosidad. La porosidad de un material representa un porcentaje que relaciona pues el volumen que ocupan los poros en un volumen unitario de roca. Esto es, si la porosidad es del 50%, ¿qué significa? Pues significa que la mitad de la roca está construida por poros y la otra mitad por partículas sólidas. Pozos. Claro está que tenemos varios tipos de acuíferos. Tenemos los acuíferos libres, los acuíferos confinados, los acuíferos semiconfinados y los acuíferos costeros. Acuíferos libres son aquellos en donde la superficie se encuentra libre de formaciones impermeables, ya que el agua contenida en ellos se halla a presión atmosférica. Acuíferos confinados son aquellos que se encuentran revestidos por una superficie impermeable, pues el agua contenida se halla a una presión mayor a la atmosférica. Cuando un pozo es perforado en esta clase de acuíferos, el agua sube a través de él hasta lograr una altura llamada nivel piezométrico. Los acuíferos semiconfinados son aquellos en donde el agua se halla a la misma presión que los confinados, con la diferencia de que en este caso las capas que lo confinan no son del todo impermeables y permiten pequeñas filtraciones que repercuten en el caudal extraído del acuífero semiconfinado. Y por último tenemos los acuíferos costeros. Son aquellos que pueden ser libres, confinados y semiconfinados. Sin embargo, la característica que los distingue es la presencia de dos fluidos con densidades distintas: agua dulce con una concentración inferior y agua salada con una densidad superior. La permeabilidad. La permeabilidad de un material es la capacidad que éste tiene de transmitir un fluido, en este caso agua. Un material será más permeable cuando sea poroso, y estos porosos sean de gran tamaño y estén conectados. Poros. Pues cuando hablamos de poros se refiere a los espacios abiertos en los diferentes tipos de rocas. En las rocas duras, los espacios correspondientes a fracturas, diaclasas, planos de estratificación y cavidades producto de la disolución. Estos espacios no tienen una distribución uniforme y se consideran como fenómenos localizados. Porosidad. La porosidad de un material representa un porcentaje que relaciona pues el volumen que ocupan los poros en un volumen unitario de roca. Esto es, si la porosidad es del 50%, ¿qué significa? Pues significa que la mitad de la roca está construida por poros y la otra mitad por partículas sólidas.
pozos. En este tema también existen variedades de pozos.